Bienvenida, bienvenido al podcast de Carola Mira Psicóloga. Este es un espacio en el que te voy a compartir contenido valioso sobre crianza afectiva, sobre maternidad, sobre crecimiento personal, para que al igual que yo disfrutes cada paso de este camino y así sientas como la transformación también puede comenzar en ti. Hoy te voy a compartir sobre cómo la violencia inició mi camino. Hace 41 años nací en Santiago de Chile y desde niña mi mayor sueño fue convertirme en mamá. Pero solo hace algunos años entendí por qué ese deseo era tan potente en mí. Como todo ser humano, he sufrido y he sido infeliz en distintas etapas de mi vida. En mi infancia viví experiencias de violencia muy duras por parte de la señora que me cuidaba mientras mis papás salían a trabajar. Recuerdo muchos momentos dolorosos y uno de ellos fue los encierros en la pieza, en el cuarto, sin comida por varias horas. Recuerdo también que me metía el arroz por las orejas como castigo porque me demoraba en comer y esta señora quería terminar de limpiar. También recuerdo algunas de sus amenazas cuando ella decía: si le cuentas algo a tus papás, los voy a matar. Ese fue mi primer contacto con la violencia y aunque cada vez duele menos recordarlo, fue lo que abrió la puerta para, para las preguntas que marcaron gran parte de mi vida. Siendo adolescente, me preguntaba muchas veces por qué existe tanta violencia que no tiene sentido. ¿Por qué el mundo infantil sobre todo, está desprotegido? ¿Por qué hay tantos adultos rotos que repiten patrones que no quieren? Y esas preguntas fueron las que me llevaron a elegir la psicología como carrera de estudio para poder ayudar a otros. Pero lo que no sabía era que la primera en recibir ayuda iba a ser yo misma, porque comprender lo que pasa en nuestra mente alivia profundamente. Cuando comprendemos, encontramos paz, encontramos quietud, encontramos tranquilidad en nuestro corazón. Y así fue como la psicología impulsó que yo me reconciliara con mi propia historia y me impulsó también a dejar de sentirme como la víctima. Y ahí elegí ser la protagonista de mi vida y con eso fui capaz de dar el primer paso para poder empezar a sanar. Empecé a mirar al ser humano como un todo, con una mente, con un cuerpo y con un alma. Y fui comprendiendo la importancia de nutrir a diario todos esos aspectos del ser humano. Desde el año 2009 me acompaña mi esposo, un hombre que es muy real, con luces, con sombras, que ha sido parte fundamental de mi camino. Porque acordémonos que la pareja muchas veces es la que refleja las heridas que todavía nos quedan por sanar. Cuando fui entendiendo que esas heridas eran mías y no suyas, fue profundamente liberador para mí. En el año 2013 llegó mi primer hijo y con él llegó la decisión de quedarme en casa cuidándolo. Cuando lo vi tan chiquitito, tan frágil, no pude con esa idea de que otra persona lo cuidara mientras yo trabajaba en una oficina. El 2015 nació mi segundo hijo, ya eran 2 niños chiquititos, y 4 años después llegó mi tercer hijo. Esa idea de salir a trabajar para pagarle a otra persona que los cuidara nunca tuvo ningún sentido para mí. Todo ese tiempo que estuve en la casa me llevó a descubrir mi verdadero propósito. El propósito de cuidar de las infancias y acompañar a otros en sus caminos de crianza. Con mi experiencia personal
y profesional, he confirmado que con ayuda y en compañía es posible transformar el dolor del pasado y hacerse cargo de este dolor. Hace ya algunos años me considero cuidadora de las infancias y de esta definición voy acompañando a mamás y a papás de distintas partes del mundo a tratar mejor a sus hijos, a tener nuevas herramientas que les permitan no usar gritos, no usar castigos. Y mientras estas mamás y papás van aprendiendo nuevas formas de criar, también van sanando su propia historia para no repetir esos patrones que lastiman. Y hoy la invitación que quiero dejarte es que confíes en el desarrollo natural de tu hijo y por sobre todo en tu sabiduría como mamá y como papá. Tu hijo ya trae dentro de sí todo lo que necesita, los dones, los talentos, los recursos y las habilidades para poder caminar su propio camino. Nuestro rol como mamá y como papá no es imponer, sino acompañar y guiar para que ese potencial de nuestro hijo vaya floreciendo poco a poco y paso a paso. Pero tenemos que recordar que para poder hacerlo con nuestros hijos, primero necesitamos hacerlo con nosotras mismas. Cuando encuentras tu propio centro de equilibrio, empiezas a despertar tu brillo y puedes acompañar desde un lugar mucho más amoroso y mucho más consciente. Mi anhelo con todas estas cosas que comparto en mis redes y con las familias que voy acompañando es impulsarte a vivir tu vida como siempre has querido, a que crezcas con los tuyos, a construir todo lo que sueñas en familia. Sanar nuestra historia no borra lo que hemos vivido, pero sí nos permite transformarlo en fuerza, en luz, en amor para los que vienen después de nosotras. Quiero darte las gracias por estar aquí, por escuchar este segundo capítulo de mi podcast. Espero que te haya servido mi historia y vuelvo a recordarte que nuestro pasado no nos define. Te espero en el próximo episodio con el corazón abierto y la certeza de que juntas podemos transformar la crianza. Un beso.